Vamos a hacer el resumen de Carlos Casado, que fue fundada en 1883 por don Carlos Casado de Alizal. Siempre se ha caracterizado por ser una empresa pionera e innovadora en todas sus actividades. Opera bajo de modelos de producción sustentables, consiguiendo cada año revalorizar sus tierras y acometer importantes progresos y mejoras en sus desarrollos agrícolas y ganaderos, lo que ha permitido asentarse como un importante proveedor de alimentos de carácter global. Es una empresa que está en Paraguay, aunque cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y tiene oficinas acá en Leandro N. Alem, en la avenida, y también cotiza en Nueva York. Los negocios son ganadería y agricultura principales, pero el suelo, que es lo más importante que tenemos como nuestro lugar habitable, sea para agricultura, ganadería y nosotros mismos. Voy a hacer un pequeño resumen de eso sobre lo que dice acá, ¿no? Que el principal objetivo de Casado es lograr la máxima valorización de sus tierras, agregando valor mediante los procesos de desarrollo y producción. El desarrollo es el principal paso de la valorización de las tierras. Este proceso se inicia con la aprobación de licencias ambientales y simultáneamente con estudios agronómicos de los ambientes a fin de determinar el mejor destino de las tierras y su proceso de desarrollo. Esto se hace con imágenes satelitales y complementa con análisis de suelo en el lugar. Conjuntamente, estos estudios se muestran en aspectos logísticos y funcionamiento. Durante estos procesos se conservan ambientes con reservas de biodiversidad, y acá me detengo que la biodiversidad es el punto a tratar desde que el ambiente, que nosotros somos vulnerables a lo que está pasando en el medio ambiente y todo lo que puede llegar a pasar no de acá en más, sino de hace 10 años en más. Así que los agrotóxicos no son negocio y hay un montón de lugares que se manejan con biodiversidad justamente para que en un suelo puedan convivir diferentes especies y diferentes cultivos. Nada más, es una opinión personal y seguimos. Sí, es lo que me quedó. El resultado comienza con un saldo de 36 millones de pesos, es decir, una alza de 14,6 interanual por menor imputación e impuestos a las ganancias. Es un tercio del año pasado. Después vemos el cuadro. Como puntos destacados se entrega un prorrateo de un dividendo para mí simbólico en acciones donde se reparte solo 520.000 acciones, donde cada acción se dará el 0,424 de una acción, es decir, más o menos entre 216 y 220 acciones, o sea, 226, si usted tiene 220, 16, 220, perdón por la traba, recibirá una acción de dividendo. Junto al ejercicio comienza la zafra con un buen nivel de desarrollo en todas las especies plantadas, sea trigo, triticalo, que es la combinación de centeno y trigo, y además de todas las labores preparatorias para la siembra. La zafra de soja tuvo un bajo rendimiento, así como en menor medida el maíz. Esto fue por la sequía, ¿no? En la ganadería se aprovechó las últimas lluvias para la copia con fardos producidos internamente y suplementos con buenos pesos para entregar al frigorífico y ser exportados. Se esperan mayores nacimientos entre septiembre y diciembre para ser comercializados en su mayoría en el primer semestre del año que viene. El resultado bruto da 48,54 millones de pesos, siendo un incremento del 245 respecto al primer trimestre del 2019-2020. Después vemos el cuadro, impulsado por cambio de valor razonable, principalmente por suba de los precios de los commodities, con saldo superavitario de 37,42 millones de pesos, resultado bruto. El primer trimestre se imputaron, esto me refiero al cambio de valor razonable, se imputaron menos 15,86 millones de pesos, se desvalorizaron los commodities. Los activos biológicos, es decir, los inventarios, sean plantas o sean animales, no se le dicen inventarios, sino se le dicen biológicos porque tienen vida. Crecieron un 14,86 en el interanual, impulsado por haciendas y grano, y desalentado por la sementera, o sea, por la siembra. Después, ahora vamos a ver el cuadro de todo.
Bueno, acá tenemos venta de bienes y costo de bienes se saldan cero. Ingreso de producción y costo de producción, tenemos que ingreso de producción es muy baja comparado con el año pasado y los costos de producción siguen siendo bajos, ¿no? O sea, están acordes. Y acá está el cambio de valor razonable con respecto al año pasado, ¿no? Que está valorizado y acá una baja de los commodities. Vemos dos cosas más sobre que tienen que ver con esto, que son los activos biológicos, donde Hacienda, bueno, es lo que más suma de todo esto, el inventario de Hacienda o el activo biológico, granos, que también tiene el triple el año pasado, pero insumos baja y la siembra baja. Y por último, este es el cuadro que vimos antes. El inventario tenía 200, el activo biológico 206 millones con 3 y la existencia al final es 249,63. Esto es la costo de mercaderías, no existencia inicial y existencia final. El año pasado empezó con 277 y terminó con menos. Es decir, acá se tuvo que comprar o usar el acopio para justamente saldar el inicio. Bien, de acá nada más, Hacienda, los resultados de Hacienda son el 92,7 en el monto bruto o el resultado bruto. La demanda de Hacienda estuvo muy firme y por la sequía los criadores salieron a liquidar sus stocks anticipadamente y la tendencia de los precios que crecen y la tendencia de estos precios que crecieron a nivel del 2003, de marzo del 2020, perdón. El stock total de cabezas en existencia en Hacienda suma 5.732 cabezas, un 9,64 más que el primer trimestre del ejercicio pasado. La agricultura en cuanto al trigo tiene un margen de producción de 680 hectáreas con una capacidad aproximada de 2.285 toneladas de acopio con un precio mayor al esperado de 205 la tonelada en el cierre de esta balanza. Se destinaron 804 para el centeno y 705 hectáreas para el triticale, que están todavía en siembra. La siembra de soja se iniciará en un espacio de 850 hectáreas y comenzará el 15 del 12 del 2020. Para vender el año que viene suman 7.200 hectáreas en el total de presupuesto, es decir, una baja del 1,1%. Vamos a ver esto. Bueno, la Hacienda ocupa todo el resultado bruto, ocupa toda la valorización y del precio, porque bueno, trigo casi no se vende, en realidad no es mucho, pero el punto fuerte son las soja y la Hacienda de esta empresa. El trigo y maíz y el triticale están ahí, que suman, nada más. Bien, este cuadro va a ir cambiando a medida que pasa el ejercicio. El trimestre que viene vamos a tener uno similar a este, supongo. Ahí. Y bueno, vamos a ver. Estos son los activos biológicos. Acá está. Bueno, acá tenés la cabeza donde hay 3 empresas, sea Carlos Casado, sea la subsidiaria Parcipani Corp, que es el que maneja todo este tema de las haciendas, y Agropecuaria del Chaco, el Chaco paraguayo, que es chiquita comparada con Parcipani. Las hectáreas presupuestadas son un poquito menos, pero bueno, hay un 10% más de cabezas que el año pasado. Los gastos generales acumulan 25,9 millones de pesos. Esto no es así. Lo tengo en otro lado, a ver. Esto está mal. Y me olvidé para separarlo, pero vamos a verlo directamente del cuadro, que es 45 millones de pesos. Y lo que quiero indicar, aunque no esté equivocado, aunque me equivoqué en la filmina, pero la dejo pasar, ¿qué va a ser? Como esto preparo en el momento. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ponerlo ahí.
Bueno, el gasto es 45,3 millones de pesos, creo que ya lo había grabado, contra 65,8 millones de pesos el año pasado. Acá el primer factor es el insumo de agricultura. No se imputó nada y el año pasado se imputaron 14,9 millones de pesos. Sueldos y jornales, bueno, baja un poquito, como un 10% con respecto al año pasado. Eso es lo que quería decir de gasto. Los resultados financieros de pertenencia dan un positivo de 37,2 millones de pesos, una caída del 60,8 interanual, principalmente al tener bienes en su mayoría en moneda extranjera, y la evaluación de 2019 y la devaluación de 2019 lo que hizo que se revalorice más en pesos. Esto está puesto en pesos como moneda funcional. El flujo de efectivo alcanza los 3 millones de pesos, siendo un 66,7 inferior al primer trimestre del 2019-2020, cuya disminución fue muy inferior a este periodo, principalmente debido a la brecha positiva de otros créditos. Vamos a ver los cuadros, sea de la parte financiera, donde bueno, dijimos que hay una baja del 66%, acá la diferencia de cambio positiva suman 50 millones, acá restan menos 3 millones. Esto es lo principal de los resultados financieros. Después tenemos que el flujo de efectivo, si bien en la asistencia del periodo, acá está la variación de efectivo, acá no la vi en la anterior. Bueno, acá la variación de efectivo lo habré copiado también mal. Es una disminución de 5 millones contra 22 millones. Esto se da por otros créditos, dijimos. Acá tenemos otros créditos, diferencia de conversión, bueno, esta es otra cosa. Bueno, impuesto a las ganancias que se pagarán más. Bueno, entonces hay una disminución de efectivo de 5 millones contra 22 millones. Es importante. Se dejó mal. Bueno, entre estos dos errores que cometí en Carlos Casado, entre gastos y cosas que no actualicé. En las perspectivas mencionan que Paraguay tendrá un descenso del PBI del 1,5%, pero con la normalización de los mercados de exportación y el mejoramiento de la actividad económica se espera un crecimiento positivo para el 2021. O sea, y no hablar de la inflación que en 9 meses se acumula 0,5%, o sea, el año pasado acumulaba 1,6%, y ahora con todo esto se espera un crecimiento en Paraguay tranquilo, o sea, qué diferencia un país tan chiquito como Paraguay comparado con Argentina, que Argentina se espera un menos 12,5 a 13, 10 veces más. Existen expectativas muy positivas con la normalización de los precios de la carne y de la soja. Y terminamos con los ratios ante esta accidentado presentación. La liquidez baja de 2,62 a 2,18, la solvencia baja de 10,92 a 7,64, el valor del libro es 25,43, la cotización es 23,2, la capitalización es de 2.858,2 millones de pesos. No es una empresa muy solvente, que tiene mucho valor, ¿no? Y millonario. Las ganancias por acción acumulada es de 0,29. Bueno, pido perdón por los accidentes y muchas gracias.